Masejet Sotá Daf Het Amud Alef 8a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Gemara, Vimambrate ora anima alimotale share mizrach. Nosotros en la Mishnah mencionamos que después de que el esposo sospecha de su mujer que se encerró y tuvo relaciones con un hombre, el hombre le advierte, le hace kinui, ella transgrede el kinui y hace estirá. Luego, cuando ya hubo kinui y estirá y la cacharon nuevamente que se encerró en un cuarto con ese hombre, la llevan al Bet HaMikdash para tomar las aguas amargas. Se le presiona, vimos en la Mishnah que se le presiona para que ella admita su error y diga, sí, tuve relaciones, y así no tenga que proceder a tomar las aguas amargas. Pero si aún así, sí dice la Mishnah, si aún así ella se mantiene firme en su opinión y dice, yo no me encerré con ese hombre, transgredí eso, pero no tuve relaciones, me mantuve pura, sigue diciendo su opinión que se mantuvo pura y no tuvo relaciones. En ese caso se procede, se sube a Sha'arei Mizrach, se la llevan la suben al Sha'arei Mizrach, a los portones del este del Harabait, y proceden con el proceso regular de una sotá. Pregunta la Gemara, no entiendo, Ma'alim otá, hatam kaimá, de maskin en la o machtin en la que de leagá, de Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, bedin masiim et haedim mimakom lemakom, que deshet itarev da'atan alehem viachzeru bahem. La Gemara pregunta, no entiendo que tú me dices que una vez ella se mantiene con su opinión, con su argumento que dice que no tuvo relaciones, se procede y se sube al Harabait. Ya se encontraba en el Harabait. Estamos hablando que ya la llevaron al Harabait, ya la llevaron al Bet HaMikdash y ahí están presionándola. ¿Por qué tiene que decir que después la sube nuevamente? Dice, ya está ahí, no hay donde subirla. ¿Por qué tiene que decirle que la suben? Dice la Gemara, te voy a explicar, tienes toda la razón, pero en ese proceso, cuando le llevaban al Bet HaMikdash, después la bajaban otra vez, bajaban la montaña otra vez y después la subían otra vez. ¿Para qué? Para que se canse. Y de esa manera, a veces cuando una persona está cansado, ya está cansado del tema, ya dice la verdad. Entonces hacían diferentes acciones para presionarla, para que ella diga la verdad. Entonces una de las cosas que eran, que la bajaban la montaña, la hacían bajar y subir. Entonces una de esas puede ser que ella diga que, sabes que estoy cansada, sabes que sí tuve relaciones. Entonces por eso nos dice la Mishnah, cuando ella se mantiene en su opinión y en su argumento que no tuvo relaciones con nadie, entonces si estaba abajo, porque la bajaban y la subían, si estaba abajo, entonces ahí la subían para seguir el proceso. Y esto no lo vemos que lo hacían también, lo comparamos, como ya lo comparamos antes en la Mishnah, con testimonio cuando vienen dos testigos que alguien asesinó. Dice la Gemara, también la Baraita, vemos que Rabbi Shimon ben Elazar dice que el Bedín, cuando verificaba a los testigos que dan testimonio sobre alguien que asesinó, efectivamente lo hacían cansar, los trastraban de un lado al otro lado para que se cansen y de esa manera estén seguros en su testimonio y no digan algo incorrecto. Entonces igualmente, como vemos en el tema de los testigos de asesinato, también aquí hacían con la sotá lo mismo. Sigue diciendo la Gemara, Shesham mashkim et asotot vechule. Bishlam asotot dichtiv ve'emida kohen et haisha lifnei Hashem. Metzoraim nami dichtiv ve'emida kohen hametaer vegomer. Era yoled mai ta'ama. Ilema mishum de'atian ve'kaimim ha'korbanayu. Detanen korbanon shadam karvel la'im ken omed al gabav yach. Izavim zavod nami. En achinami ve'tan achad aminay unakat. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos en la Mishnah que la llevaban a la mujer sotá a darles que tome el agua amarga en el Shar Nikaron, en el Shar Nikanor, en el portón del este, sí, en los portones del este, que era Shar Nikanor, la puerta de Nikanor. Y ahí mismo le daban de tomar las aguas amargas a la sotá. Ahí mismo también purificaban a las yoldot, como explicamos que una mujer que tenía hombre o mujer tenía unos días de impureza y tenía que purificarse. Y también ahí purificaban ¿a quién? A las personas que estaban tzaraat, lepra. ¿Sí? Se dice la Gemara, entiendo sotot, que las mujeres sotá, entiendo que hay que hacerlo en Shar Nikanor, porque está escrito en el versículo respecto a una sotá, Be'emida kohen et haisha lifnei Hashem, enfrente de Dios, que efectivamente el portón del este era enfrente del Ejal, enfrente de lo del Moed. Igualmente entiendo el Metzorá, el que tiene lepra, que también entiendo que hay que hacerlo ahí, porque está escrito en el versículo, Be'emida kohen hametaer, está escrito ahí, Petach o el Moed, lifnei Hashem, Petach o el Moed, también hay que hacerlo ahí. Pero una mujer que tuvo un niño o niña, que también está impura y tiene que pasar un proceso de purificación, ¿por qué tú me dices que tiene que estar ahí? Aparentemente no hay ningún versículo que dice que tiene que ser Lifnei Hashem. Aparentemente la razón es, dice la Gemara, no porque está escrito en el versículo, sino porque ya que tienen que traer un corbán y la halajá es de que ¿qué? En corbano shedam karev elaim que no me da el gabá. Para uno hacer un corbán uno tiene que estar encima. Entonces cuando y esta persona yo le detestamé, entonces ¿hasta dónde puede entrar? Hasta Shar Nikanor, para que esté pendiente desde ahí en su corbán que están haciendo adentro. Dicen, pero si esa es la razón, pues también te falta otras cosas más para mencionar en la Mishnah. No nada más sotá, no nada más metzorá, no nada más yoledet, también debería de mencionar que también zav y zavá.
también un Zabi Zabá, que también tienen que estar encima de sus korbanot. ¿Por qué no mencionaste también el Zabi Zabá, que en ese lugar ellos se colocaban para estar pendientes de sus korbanot? Dice la Gemara, tienes toda la razón. Efectivamente, también el Zabi Zabá tienen que estar ahí para sus korbanot. Y la Mishnah nada más te mencionó uno de estos casos. ¿Cuál es uno de estos casos? ¿Cuál es uno de los casos que no está escrito en la Torah, que tiene que ser Ifnei Hashem, pero aún así tienen que estar puestos, tienen que estar en Shar Nicanor para estar pendientes de sus korbanot? Uno de los casos es Yoledet, pero también aplica para cualquier persona que tiene que traer un korban y está tamé, que también tiene que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque no puede pasar, tiene que estar encima y no puede entrar adentro porque está todavía tamé hasta que culmine de traer sus korbanot. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan, en mashkim shete sotot keachat, que de shelo yeli ba gas bejaberta. Rabbi Yehuda Omer lo min Hashem muzeh, el amarkra ota levada. La Gemara trae una varita que dice lo siguiente. Si hay dos mujeres sota, que tienen que tomar las aguas amargas, nos dice la varita, la primera opinión, dice, no se puede dar a las dos de tomar a la vez. ¿Por qué? Porque cuando le das las dos a tomar a la vez, básicamente una está fortaleciendo a la otra. Y repito, normalmente la idea era que cada una no llegue a ese nivel de tomar las aguas. La idea es que cada una reconozca que tuvo relaciones, ¿sí? Pero si dos mujeres están tomando, entonces el hecho que cada una de ellas se sienta acompañada y sabes que no voy a reconocer y que tomo las aguas amargas si estoy acompañada, dice la varita, por eso no se le da dos sotá a tomar a la vez las aguas amargas. ¿Para qué? Para que ellas no usen eso como fortaleza, para que se mantengan en su decisión de tomar las aguas, sino que admitan. Así dice la primera opinión. Entonces, la primera opinión dice que no se le da a las dos de tomar. ¿Por qué? Por una razón. ¿Por qué? Porque cuando hay una mujer acompañada de la otra, eso mismo causa que se fortalezca y se mantenga en su opinión. Sin embargo, Rabbi Yehuda está de acuerdo con el halajá que no se les da de tomar las dos juntas. Pero dice, no por esa razón, sino porque es una gezrat hakatuv, porque en la Torah está escrito, veishbia otah. A ella singular, una por una se hace y no dos. No tenemos que llegar a esa razón que dijo la primera opinión, que si lo hacen juntas entonces no van a admitir la verdad y que nosotros queremos que admitan. No, es simplemente una gezrat hakatuv. Veishbia otah, a una por una se le hace y no a dos a la vez. Dice la Gemara, betanakam haketiv otah. Dice, efectivamente, lo que dijo Rabbi Yehuda es una buena fuente. Otah está escrito en la Torah una por una. Entonces, ¿por qué en la primera opinión tiene que llegar a decir una explicación que diga que es gezrat hakatuv? Dice la Gemara, Tanakam Rabbi Shimon hidedar ishtam adekra, umatam kaamar matam otah levada, que de shelo yeli ba gas bejaberta. Dice la Gemara, tienes toda la razón. En verdad, también la primera opinión es la opinión de Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon opina que en la Torah cuando está escrito una ley, gezrat hakatuv, alguna razón hay por detrás. Y eso es lo que la primera opinión quiere analizar. ¿Por qué en la Torah? De acuerdo, en la Torah está escrito otah una por una y no se puede dos a la vez. Pero la primera opinión quiere saber, como es Rabbi Shimon, cuál es la razón que es solo una y no dos. Y por eso la primera opinión te dice que la razón es ¿por qué? Shelote liba gas bejabertá, para que no se fortalezca y pueda admitir. Pero en verdad ambos están de acuerdo con esa gezrat hakatuv. Pregunta la Gemara, bueno, Mai Benayu, si ambos están de acuerdo con la gezrat hakatuv y solo la primera opinión dice la razón, pues ¿cuál es la diferencia entre las dos opiniones? ¿En qué discuten? Ika Benayu rotetet. Dice la Gemara, va a haber una diferencia. ¿En qué caso? Cuando vemos que la mujer está temblando del miedo de las aguas que va a tomar, ¿sí? Y aún así no está admitiendo que tuvo relaciones. Según la primera opinión, se le puede dar de tomar agua junto con otra. ¿Por qué? A la vez, dos a la vez. ¿Por qué? Porque toda la razón, según la primera opinión, que en la Torah dice que hay que hacer una por una y no se puede hacer dos a la vez, es porque tenemos miedo que se fortalezca y no diga. Pero si aquí vemos que la señora está con miedo, está temblando. Sí, está temblando. Si está temblando, vemos que no es que la otra está fortaleciendo a ella, porque si no hubiese estado temblando. ¿Sí? Vemos que ella tiene mucho miedo. Entonces, en este caso sí se va a poder hacer las dos juntas. Sin embargo, según Rabbi Yehuda, que dice que es gezrat hakatuv sin explicación, pues no se va a poder tomar las dos juntas a la vez. Pregunta la Gemara, verotetet mi mashkin, veja enosim mitzvot chavilot, detan el mashkim shete sotot keachat, vemetarim shene metzoraim keachat, venrotzim shene avadim keachat, venorfim shete eglot keachat, lefi sheenosim mitzvot chavilot, dice la Gemara, todavía no me cuadra. ¿Cómo tú me dices que si la mujer está temblando, según la primera opinión en este caso, según la primera opinión de la varita en este caso, ya que está temblando, sí se puede dar de tomar las dos a la vez? ¿Por qué? Porque ya que está madekra, que hay una razón y aquí no aplica la razón, pues no hay ningún problema. ¿Cómo tú me dices algo así? Hay una regla que enosim mitzvot javilot. Cuando uno va a hacer mitzvot, no puede hacer un paquete de mitzvot, paquete por paquete, varias a la vez. Si uno hay que hacer una por una, por ejemplo, dice la baraita unos ejemplos, no se puede dar de tomar a dos sotot a la vez. No se puede hacer un proceso de purificación al tzarat, a dos tzarat a la vez. Adicionalmente, no se puede hacer a dos abadim, retziá, lo que se le hacía en las
orejas, ¿sí? A 2 esclavos a la vez no se puede hacer. Cuando hay una egla arufá, que es un corbán que se traía cuando hay un muerto que se encontró entre dos ciudades y no sabemos de dónde fue la muerte, ¿sí? Se medía qué ciudad está más cerca, ¿sí? Y vamos a decir que hay que hacer 2 eglat arufot, porque hay 2 casos así, no se hacían los 2 a la vez, sino una y se procede después a hacer otra. Y todo esto, ¿por qué? Porque no se hace mitzvot en paquetes, sino se hace una por una. Entonces dice la Gemara, ¿cómo tú me dices? Sí, de que según la primera opinión, cuando es rotetet, sí se pueden hacer las 2 a la vez. Si todavía hay una regla que dice enos y mitzvot javilot, no se pueden hacer 2 a la vez. Responde la Gemara, Amara Valle, veitema Rav Kahana, lo kashya, kan be kohen echad, kan be shne kohanim. Dice la Gemara, es muy diferente. Esta última baraita que mencionamos que no puede hacer las 2 a la vez, 2 otot a la vez, porque no si mitzvot javilot, es cuando es un kohen, hace las 2 tomadas de las aguas amargas de 2 otá. Pero en el caso que la primera baraita, que la primera opinión de la primera baraita menciona que sí se puede hacer a la vez cuando es rotetet, en este caso es cuando no se hace un kohen hace los 2 a la vez, sino 2 kohanim, cada uno hace un solo proceso, y en ese caso va a estar permitido, según la primera opinión, cuando la mujer está rotetet, cuando está temblando, como mencionamos antes. Muy bien, sigue diciendo la Gemara, vea kohen ojes bivgadea. Tanu Rabbanan, ufaraet rosha isha, enli ela rosha, gufa minain, Talmud Omar, ha isha, inken Talmud Omar ufaraet rosha, melamet shehakohen soter et seara. Mencionamos en la Mishnah de que el Kohen, antes de darles las aguas de tomar, ¿sí? Le agarra la ropa muy fuerte a la mujer y se la rompe, hasta es tan fuerte que se le rompe a veces una sola rasgada, a veces varias rasgadas, hasta que se le destapa el corazón. Y adicionalmente, si tenía un pelo así bonito, trenzado, le desarma la trenza. Dice la Gemara, donde aprendemos eso, está escrito en la Torah, ufaraet rosha isha, que le destapa aparentemente la cabeza de la mujer, el pelo de la cabeza de la mujer. Dice la Gemara, vemos que nada más el Cohen debe destaparle el pelo, nada más, donde vemos que el cuerpo. Dice en el cuerpo también porque está escrito haisha, hubiese sido suficiente que diga ufaraet rosha, porque es rosha isha, para enseñarte que toda la mujer hay que destaparla, hay que hacerla pasar vergüenzas completa en todo el cuerpo. Dice la Gemara, pero si hubiese sido así, ¿para qué necesitas decirme que también debe destaparle el pelo? Si ya me dices que debe destaparle todo el cuerpo, incluye en todo el cuerpo ¿qué? El pelo. El hecho que está escrito también específicamente el pelo es para decirte que aparte de destapar todo el cuerpo, y está incluido en eso, destapar el pelo, hay que destruir la trenza y la belleza que tiene en el pelo, como está escrito en la Mishnah, Vesoter et Seara. Si lo tiene armado en trenza, se le desarma. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Uda Omer, Himayaliba, Vejule. Nosotros en la Mishnah mencionamos, y eso es importante que prestemos atención a esta introducción, que se le quitaba la ropa y se le destapaba el corazón. Así dice la primera opinión. Rabbi Yehuda viene y discute, dice, no siempre se le destapa el corazón. Si es muy guapa y el corazón es guapo, era bonito, no se le destapa porque los kohanim que van a ver van a tener malos pensamientos. La primera opinión dice que siempre se le destapa. Y Rabbi Yehuda dice, depende. Si es bonita, no se destapa. Si no, sí se destapa. Así vimos en la Mishnah. Significa básicamente que Tanakama, la primera opinión, es el que no sospecha que haya malos pensamientos. Y Rabbi Yehuda sí tiene ese miedo y sospecha de que haya malos pensamientos. Por eso cuando te dice, cuando es bonita, no lo hagas. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Le membra de Rabbi Yehuda haish leirura, verabbanan lo haishe, vea ibcha shaminan lehu. De Tania, haish mechasim oto perek echad milefana, vea isha shene perakim, echad milefanaya, veechad mileacharaya, mipne shekula erba. Dibre Rabbi Yehuda, bajajamim omerim haish niskal arom, veena isha niskelet aruma. Dice la Gemara, no me cuadra. Aparentemente vemos en otra baraita lo contrario. ¿Qué vemos en esta baraita que acabamos de leer? Está hablando respecto a la muerte de Sequilá. ¿Qué significa muerte de Sequilá? Cuando alguien muere porque lo apedrean, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Con ropa, sin ropa? ¿Cómo lo apedrean? Entonces dice la baraita 2 opiniones. Presten atención bien, empiezo por la última. Jajamim, ¿sí? Para que no nos confundamos en el orden. Jajamim dice, o mejor dicho, empecemos por Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice que a la mujer se le quita toda la ropa y se le tapa con una telita por la parte delantera en su lugar y por la parte trasera, porque todo ese lugar, por trasero y delantero, es herva en la mujer. Por eso hay que taparlo con 2 telitas. Sin embargo, al hombre, solamente por la parte delantera se le pone una telita. Pero el resto, todo desnudo. O sea que Rabbi Yehuda nos dice que cuando se le hace sequilá a un hombre o mujer, desnudo solo se le tapa en el hombre la parte delantera y en la mujer la parte delantera y la parte trasera con una telita pequeña. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Jajamí viene y discute el no señor. Hombre, efectivamente desnudo, estoy de acuerdo. Pero mujer, no la puedes hacerle sequilá desnuda. ¿Sí? Aparentemente, ¿por qué?
Jajamín, ¿por qué opinan así? Porque sospechamos que si la vas a hacer sequila desnuda, va a haber malos pensamientos. Dice la Gemara, aquí vemos una contradicción en cada uno. En nuestra Mishnah, repito, nuestra Mishnah, Rabbi Yudá es el que dice que sospechamos de malos pensamientos y por eso no hay que destaparle el corazón si es bonita. Y Jajamín dicen siempre destápaselo. O sea, Rabbi Yudá es el que sospecha y Jajamín dice que no sospecha. Y en esta baraita, Rabbi Yudá es el que te dice la mujer desnuda y Jajamín es el que te dicen que no, la mujer no desnuda, la mujer con ropa para que no haya malos pensamientos. Contradicción. Responde la Gemara, te voy a responder la contradicción que hay en la opinión de Rabbi Yudá. Amar Rabba, Ajata mamai, Shema tetzemi bedin zakait, והתגרו בה פרחי כהונתם, המסתלקה. וחיטי מתי לגרו באחרינתה, האמר רבא, גמירי דן יצרה שולט, אלא במה שאינה רואות. Dice Rabba, te voy a explicar. La razón que Rabbi Yudá dice en nuestra Mishnah, en Sotá, que no se le destapa cuando es una mujer bonita y por lo tanto puede haber sospecha de malos pensamientos, te voy a explicar por qué. Porque la mujer en este caso puede ser que esté pura y no se muera. No sabemos si tuvo relaciones o no. Si tuvo relaciones, las aguas amargas la van a matar. Pero si no, no. Entonces, si no tuvo relaciones, al final los Pirjekuna, los jóvenes Kohanim, la vieron, ¿sí? Que se destapó, y van a tener malos pensamientos. Y puede ser que no se muera, entonces van a tener malos pensamientos en ella. ¿Sí? A diferencia de la mujer que le van a hacer sequilá, seguro que está desnuda, lo que tú quieras, pero se va a morir. Pero lo vieron y van a tener malos pensamientos. No. Dice Rabba que normalmente los malos pensamientos vienen cuando uno pensó sobre una mujer y piensa sobre ella, pero si no es que viene ese malo pensamiento después sobre otras mujeres, ¿sí? Entonces cuando ya murió en Sequilá, ya murió, no va a tener malos pensamientos, pero aquí puede ser que salga Zakait, puede ser que tome las aguas amargas y no le pase nada, y como va a estar viva, van a pensar en ella. Entonces, por eso en este caso, Rabbi Yudá, en el tema de Sotá sí sospecha, en el tema de Sequilá no sospecha. Entonces está clara la contradicción que hay entre Rabbi Yudá. Y aclaro nuevamente, para que quede más claro todavía, y que la Gemara aún así dice que tenemos que llegar a lo que dice Rabba. Que Rabba dice que aunque que en el caso de la sequilá seguro se va a morir, pero ¿por qué no tenemos sospecha que si la vio puede ser que esté pensando en otra mujer ahorita? Ahí es cuando Rabba nos dice que no, que si la vio a ella desnuda piensa nada más en ella, no piensa en otras. ¿Sí? Esa es normalmente la cabeza de la persona, si funciona. Pero de todas maneras, así respondemos la contradicción que hay en la opinión de Rabbi Yudá. Bien, la Gemara dice, Amar Rabba, de Rabbi Yudá Kashia, de Rabbanan no Kashia, el Amar Rabba, de Rabbi Yudá lo Kashia, que de Shaninan. De Rabbanan lo Kashia, Hachatam Amay, Mishum venivasru kol nashim, Hatam en lecha isur gadol mize, vejitem al Abid baterte, Amar Rabba Barabu, Amar Krab, Beavta lereja kamoja, beror lo, mitá yafa. Dice la Gemara un segundo, dice Rabba. Me respondiste nada más la contradicción de quién. Nosotros teníamos dos contradicciones. Contradicción en la opinión de Rabbi Yudá y contradicción en la opinión de Jajamim. ¿Que acaso la pregunta era nada más con Rabbi Yudá? También con Jajamim viene. Tú me respondiste nada más que Rabbi Yudá. ¿Qué va a hacer con la contradicción de Jajamim? ¿Cuál es la contradicción de Jajamim? Que nuestra Mishnah en Sotá no sospecha. Y en Sequilá sí sospecha. Por eso viene Rabba y dice, acepto tu respuesta. Y esa respuesta es la respuesta válida para la contradicción de Rabbi Yudá. Pero para la contradicción de Jajamim te voy a responder lo siguiente. La razón, ¿sí? Que en Sotá, otra vez, según Jajamim en Sotá, ¿cuál es la halajá? No sospechamos, ¿sí? Siempre se le destapa el corazón, ¿sí? Se desnuda el corazón. Y en Sequilá sí sospechamos. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? La razón que en Sotá es porque la razón que en Sotá tenemos que hacer eso es porque la Torá nos dice que tenemos que avergonzarla, ¿sí? Entonces, aunque hay un mal pensamiento, aunque pueda haber un mal pensamiento cuando la ven así, pero está escrito venibasru con la nashim velo tasena que es imatjena. Que sí, hay un inyan aquí que las mujeres, el resto de las mujeres la vean a ella por la vergüenza que está pasando para que las otras mujeres aprendan y no hagan lo que ya hicieron. ¿Sí? O sea, aquí tenemos una razón y cuando la destapamos más vergüenza pasa. Entonces, aunque pueda haber malos pensamientos, pero llegamos a nuestra meta que la gente aprenda a no hacer esas cosas. ¿Sí? Pero ahí en una mujer, ¿sí? Que le van a pedrar, que le van a hacer sequilá, ¿sí? Ya que de por sí la van a matar, pues no necesitas una vergüenza más grande que esa. O sea, no necesitas para un aprendizaje, para que otras mujeres no hagan, ya la están matando. ¿Qué más grande que eso? Repito. En el caso acá, en el caso de Sotá, no es seguro, sí, que se va a morir. Entonces, ¿cómo tú haces para que el resto de las mujeres no hagan eso? Y explico. No hay duda que también si ella no hizo eso, no tuvo relaciones, hizo algo malo. ¿Qué hizo?
que se encerró en un cuarto en contra de la advertencia que le dio su esposo. Algo malo hizo esta señora seguro. O sea, aunque no tuvo relación no le va a pasar nada, pero algo malo hizo. Entonces tú tienes que enseñarle a la gente, a las mujeres, de que no hagan esto. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo se lo va a transmitir? Cuando la mujer está azotada, pasa una vergüenza. Por eso también te dicen, destápale el corazón. Aunque haya malos pensamientos, destápale el corazón para que las otras mujeres aprendan a no hacerlo. ¿Sí? Pero en el caso de Sequilá, no es necesario destapar el corazón. El hecho que se está muriendo, que seguro la vas a matar, suficiente para que la gente tenga miedo, para que el resto de las personas, mujeres y hombres, tengan miedo de hacer esas acciones. No hay un isur más grande que eso. Dice la Gemara, ¿sabes qué? ¿Pero por qué? Tienes toda la razón. Ya con eso las mujeres van a aprender. Cuando tú le haces sequilá a una mujer, ya es suficiente para que las otras personas aprendan y no hacer esa acción que cometió. Pero ¿por qué no la haces peor? Si hizo una acción negativa, también hazle sequilá y también hazle pasar vergüenza, ¿cómo? También destaparla. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, ¿por qué no me haces peor todavía? O sea, la Gemara dice, estamos de acuerdo. Aquí la meta es que pase vergüenza, por eso necesitamos que, si sale limpio, necesitamos que pase vergüenza para que la gente no aprenda a hacer algo así. Entonces, que se destape el corazón en el caso de Sotá. Pero en el caso de Sequilá no es necesario, porque de por sí ya las mujeres van a aprender, porque ya van a darle Sequilá, ya va a tener la pena de muerte. Dice la Gemara, un segundo. De acuerdo, ya las mujeres van a aprender, pero si hizo una acción negativa, ¿por qué no le das doble problema? Dale también Sequilá y también que pase vergüenza. Dice la Gemara, como dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Dice la Torá, ve'avta le reaja camoja. Uno tiene que querer a su prójimo como uno mismo. Y también eso aplica cuando alguien tiene el dictamen de pena de muerte. Verorlo mitayafas. Si ya tienes que darle pena de muerte, dale una pena de muerte honorable, honrada, lo más honrada posible. Entonces, si ya la vas a matar, ¿para qué también le vas a pasar otra vergüenza en que esté desnuda? Por eso tratamos de hacer la muerte sin otras cosas, sin vergüenzas adicionales. Ok. Bien, la Gemara dice, Leima de Rav Nachman, Tanaihi, dice la Gemara, aparentemente podemos decir entonces que la halajá que Rav Nachman nos acaba de enseñar, ¿qué nos dijo Rav Nachman? Verorlo mitayafa, que cuando una persona tiene pena de muerte, dale la pena de muerte con lo más respeto posible, ¿sí? No la destapes también, no la desnudes también. Sí, aparentemente es una discusión entre Jajamim y Rabbi Yudá, porque Jajamim dice que cuando vas a hacerle sequilá con ropa, ¿sí? Pero Rabbi Yudá, ¿qué nos dice en sequilá? Desnuda. Aparentemente discute con Rav Nachman y opina que también cuando le vas a hacer una muerte a alguien, hazlo descaradamente sin respeto. ¿Acaso ellos discuten en este punto de Rav Nachman? Dice, lo. De kule alma itlu de Rav Nachman. Veja kamiflegi. Mar sabar visioné adifle tfe mi tzare de gufe. Umar sabar tzara de gufe adifle tfe mi visioné. Dice la hermana, todos están de acuerdo con Rav Nachman. Que cuando alguien ya tiene pena de muerte, tienes que tratar de respetar lo máximo posible este dictamen y que la muerte sea la manera más honrada para la persona, en lo que cabe, ¿no? Obviamente, Barmina. La discusión entre ellos es la siguiente, y explico de una pequeña introducción. Cuando normalmente apedrean a alguien o tiran a alguien de un barranco desnudo, se muere mucho más rápido que cuando la tiran con ropa. Porque con ropa, la misma ropa, cuando está más acolchonada, mientras más ropa, pues le tarda más en fallecer. Que los golpes no son tan directos al cuerpo. Entonces sale que la ropa le causa más sufrimiento a la persona, porque de por sí va a morir. Si es con ropa, le va a tardar 5 segundos más, por ejemplo. ¿Sí? Si es con ropa acolchonada y está más acolchonada, va a tardar más. Si no, no. Dice la Gemara. Y por otro, en este caso, esta mujer, por ejemplo, que le vamos a dar sequilá, tenemos dos opciones. Por un lado, que no sufra tanto, entonces la tiramos sin ropa. Pero por otro lado, si es sin ropa, es un poquito de bizayón, porque está desnuda. Dice la Gemara, esa es la discusión. Jajamim opinan que la mujer prefiere que haya más respeto en su cuerpo, que no haya bizayón, y prefiere que haya más sufrimiento en la muerte. Entonces, por eso él dice que ¿qué? Tírala desnuda, nos dice Jajamim. Sin embargo, Rabbi Yudá dice, no, la mujer prefiere que ¿qué? La mujer prefiere que tenga menos sufrimiento, ¿sí? En relación a el bizayón. Por lo tanto, te dice que ¿qué? Tírala ¿qué? Tírala desnuda y así se muere más rápido. O sea que básicamente ambos discuten qué prefiere la mujer, o sea, qué es más respetado, qué la mujer hubiese preferido en este caso. En eso que discuten significa que no discuten en lo que dice Rav Nachman. Ambos están de acuerdo que siempre hay que buscar, cuando ya alguien tiene un dictamen de pena de muerte, la pena de muerte que sea lo mejor para la persona, y la discusión entre ellos es qué es lo mejor para la mujer, qué es lo mejor que la mujer prefiere, morir más rápido, sufrir un poquito, morir más rápido, sufrir menos, o sea, y estar desnuda, o morir un poco más, o no estar desnuda y tardar un poquito más en morir. Esa es la discusión entre ellos. Ok. Seguimos. Haitá mejusale vanim vejule tana y mayu shejorim naim la mejasimota bekanim mejoarim. Dice, en la Mishnah mencionamos que si la mujer, la sotá, antes de tomar las aguas amargas, tenía las ropas bonitas, blancas, se les pasaba a ropas feas, negras.
Dice la Gemara, ¿y qué pasa si tenía ropas negras pero bonitas? Hay ropas negras bonitas. Dice la Gemara, en ese caso se cambian esas ropas y se le ponen unas feas. Sigue diciendo la Gemara, Hayu alea que les da vejule peshita, hashtani vule menavila, hanimi vaya. Mencionamos en la Mishnah que después de quitarle las ropas, se le quitaba también las joyas, los anillos, los aretes, lo que tenía de oro. Si pregunta la Gemara, obvio que se le quitaba. Si nosotros nos encargamos de romperle la ropa para que se vea fea, obviamente le vamos a quitar lo que embellece su cuerpo, ¿sí? Que son las joyas. ¿Para qué me tienes que decir eso? Dice la Gemara, no, uno hubiese pensado de que las joyas se les deja. ¿Por qué? Porque tener una mujer desnuda con joyas es lo más feo que hay. Dice la Gemara, como cuando está escrito, una persona que está desnudo con zapatos no se ve bien. El zapato no es una decoración, se ve muy feo. Entonces uno hubiese dicho que la joya, cuando está desnuda, la pone peor, es algo feo. Y eso es lo que nos quiere enseñar la Mishnah, que aún así hay que quitar las joyas porque algo embellecen esas joyas. Sigue diciendo la Gemara, Beajar, Kaj, Mevi, Hebel, Bejule. Baimine Rabiaba, Merabuna, Hebel, Amitzrima, Oshi, Yakev, Besota. Mishum Sheloi Shamtu Begadea, Mealea, Hu, Betzilzul Katana Misagi, o Dilma, Mishum Damar Mor, Hijagra lo, Betzilzul, Lefika, Joel, Mevi, Hebel, Mitzri, Koshola, Lemala, Midadea, Umeakev. Amarle, Tenitúa, Beajar, Kaj, Mevi, Hebel, Mitzri, Koshola, Lemala, Midadea, Kede Sheloi Shamtu Begadea, Mealea. Nosotros mencionamos que una vez se le rasgan las ropas, entonces se le pone una cuerdita encima de sus pechos, ¿sí? Un Hebel Mitzri, un Hebel Mitzri es como una cuerda feita que se colocaba encima de los pechos, ¿para qué? Para que no se le desborde completamente, se le caiga toda la bata. O sea, después que se le sacaba toda la ropa, le ponían algo encima de los pechos para que no se le desborde completamente esa nueva túnica, esa nueva bata que le pusieron. Dice la Gemara, un segundo, una pregunta. Esa cuerdita que tú me dijiste, Hebel Mitzri, esa cuerdita Mitzri que es una cuerda fea, ¿tiene que ser esa cuerda fea exactamente? ¿O puede ser un cinturón bonito, elegante, así también? O sea, ¿tiene que ser exactamente, justamente y específicamente Hebel Mitzri o puede ser cualquier otra cosa? Dice la Gemara, te explico cuál es mi pregunta. Mi duda es si todo el concepto de este Hebel Mitzri, la cuerdita, es para que no se caiga la ropa. Y entonces si pones también un cinturoncito por encima, también causa de que no se caiga la ropa es suficiente, aunque no sea un Hebel Mitzri. O por otro lado puede ser que la razón del Hebel Mitzri que se le pone esta cuerda fea es porque decimos midá keneged midá, medida según medida. Ella se amarró con un hombre, ¿sí? Con un hombre, un segundo hombre, no permitido, con un cinturón bonito, ¿sí? Mejor dicho, cuando estuvo con este hombre se puso un cinturón bonito para demostrarse que es bonita, guapa y así seducir a este segundo hombre. Entonces por eso un Cohen viene y le hace mitad que tenga mitad, lo contrario, le trae un cinturón feo, un Hebel Mitzri. Según eso tiene que ser un Hebel Mitzri específicamente que es el feito y no puede ser cualquier otro cinturón. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de una baraita. La baraita dice que efectivamente tiene que ser un Hebel Mitzri. ¿Por qué? Para que no se caigan las ropas. Significa que el propósito del Hebel Mitzri es únicamente para que no se caiga la ropa, por eso se le ponía encima del pecho eso. Entonces la Gemara, según esto vemos que no impide que sea únicamente un Hebel Mitzri, sino puede ser cualquier otro hilo, cualquier otro tipo de cinturón. Sigue diciendo la Gemara, Vejola Rotzelirot Bair Hagufakashi, Amarko la Rotzelirot Roe, Alma Loshna Gabre, Veloshna Nashe, Veadartani, Kola Nashim, Mutarot Dirota, Nashim, Ina Nashim Lo. La Gemara pregunta lo siguiente. En la Mishnah nosotros mencionamos que cuando se le hacía el proceso a la mujer de tomar las aguas amargas y todo, está escrito al principio de la Mishnah, escuchen bien, Vejola Rotzelirot Bair cualquier persona que quiere verla, que la vea. Sí, menos los esclavos y esclavas de ella. Pero cualquier persona puede. Después de la Mishnah dice, y todas las mujeres tienen permitida verlas. Dice la Gemara, al principio vemos que aparentemente hombres y mujeres pueden verlo. Y de la segunda parte vemos que nada más mujeres tienen permitido verlas, pero hombres no. Dice la Gemara, decide, hombres o mujeres, o todas o nada, o todas o nada más mujeres. Responde la Gemara, Amara Bayetar Gemanashim. Dice la Gemara, efectivamente, cuando está escrito al principio en la Mishnah, Bejola Rotzelirot Bair que todo el que quiere que venga y la vea, no se refiere todo el que quiere, todas mujeres y hombres, sino toda mujer que quiere que venga y la vea, como está escrito en la segunda parte. Sin embargo, Raba pregunta sobre esto. Amale Raba, Bejacola Rotzelirot Roe Katanizan. Pero no está escrito así en la Mishnah, no está escrito que cualquier mujer que venga y que quiera verla, que venga y la vea. Está escrito cualquier persona, Kola Rotze, cualquier persona que quiera venir a verla, que la vea, que incluye hombres aparentemente.
Por eso Raba da otra respuesta. Él amarraba con la rotzelirot barro, loshna gabra veloshna nashem, venashim hayavot lirota sheneemar, venivasru con las nashim velotasena que zimatjena. Dice Raba, por eso tenemos que decir que efectivamente, cuando dice la Mishnah con la rotzelirot roe, se refiere que hombres y mujeres tienen permitidos verlas. Todos pueden venir a verlas. Y después cuando dice mujeres, se refiere que mujeres están obligadas a verlas. ¿Sí? Hombres pueden verla, pueden no verla, lo que ellos quieran. Pero mujeres tienen obligación de verlas. ¿Por qué? Como está escrito en el versículo, para que ellas aprendan a no caer en esto como esta sotá cayó también. Muy bien. Dice la Mishnah, Bemidah she'adam moded ba modedim lo. Y esto es muy importante para nuestras vidas. Pero vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah, según la medida que uno mide sus acciones, también Dios mide la consecuencia, la recompensa o lo contrario, ¿sí? Según esa medida también. ¿Sí? Según lo que uno hace, Dios le da. Así nos dice ¿qué? Así nos dice la Mishnah. Básicamente aquí está hablando en consecuencias, en castigos, ¿sí? Según la acción que uno hizo, según la medida de su acción, así va a ser la medida también de la consecuencia. Y la Mishnah nos traduce esto en Sotá y nos dice lo siguiente: ella, la mujer, en el caso de la Sotá, se preparó, se maquilló, se embelleció para pecar con este segundo hombre que no es su esposo. Y al final, la Torah que dice, le dice al Cohen, ponla fea. Quítale el pelo, quítale esto, quítale lo otro, déjala fea. Ella se embelleció, Akadosh Baruj Hu se encarga que en la consecuencia ella ¿qué? Lo contrario de embellecer, hinibla, para que la ponga fea. Ella, ¿sí? ¿Cómo llegó a tener adulterio, a encerrarse con este segundo hombre? Porque se sentaba en la puerta de su casa a las afueras, pendiente que pase un hombre para echar el ojito y empezar con él. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu al final, ¿qué hace? También la pone, o sea, ella se puso pública, Akadosh Baruj Hu la pone pública también en la consecuencia, en el proceso, lo hace en Shar Nicanor, en el portón del Bet HaMikdash, donde todo el mundo la ve. Vayarej itchila ba'averat techila, ve'achar kach habeten, lefikach tilkei ayerech techila, ve'achar kach habeten. Ushar kol haguf lo palet. Dicen al principio, ella empezó a pecar ¿cómo? Con el muslo, porque lo primero que está en contacto físico con el hombre y la mujer cuando cohabitan, cuando tienen la relación es el muslo, ¿sí? Y después el estómago. Igualmente la consecuencia ¿cómo es? Cuando vienen las aguas amargas, está escrito en el versículo, Betet Hashem et yerejech nofelet, bet pitnech tzava. Se cae el muslo y se explota el estómago. Y obviamente el resto del cuerpo no se salva. ¿Por qué? Porque también después, de la misma manera que cuando pecó, muslo, estómago y el resto del cuerpo también tuvo provecho, pues también en la consecuencia, muslo, estómago y después el resto del cuerpo. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Sí? Ahorita la Gemara no se enfoca en Sotá, sino se enfoca en general. ¿Sí? Amar Rabbi Yosef falgav de midá betelá, bemidá lo batil. Dice la Gemara, aunque las penas de muertes del Bedín, ¿cuáles son las penas de muertes del Bedín? Sequilá, serefá, hereg y hene. ¿Qué significa eso? Sequilá es apedrear, cuando tiran a alguien de un barranco o algo así, barminán. Hereg, ¿qué es? Con saif, sí, con espada, cuando le cortan la cabeza. Sequilá, serefá, me salté una. Serefá, que es cuando queman, ¿sí? Hereg, con la espada. Y hene, ¿qué es? Barminán, ahorco, ¿sí? Dice la manera, aunque estas 4 penas de muertes se anularon, porque no hay bedín, si no hay bedín no podemos ejecutarlas, pero bemidá lo batil, ¿sí? Aún así, la medida de la consecuencia que se le da es similar a la pena. Hashem lo manda, como vamos a ver ahorita en unos ejemplos, y vamos a explicarlo un poquito más, de que la consecuencia es similar a la pena de muerte. Y dice la Gemara, de Amar Rabbi Yosef, vejentani Rabbi Jía, miyom shecharab betamigdash, afalgav shebatla Sanedrin, arba mitot lo batlu. Desde el día que se estudió el betamigdash, dice Rabbi Yosef, igualmente dice Rabbi Jía también, aunque se estudió el betamigdash y se anuló el Sanedrin, que eran los que ejecutaban las penas de muertes, aún así las 4 muertes no se anularon todavía. Pregúntale a la Gemara, ¿cómo que no se anularon? Vea batlu, claro que se anularon, si no hay Sanedrin no se pueden ejecutar. Dice, el adin arba mitot lo batlu. El estilo de muerte no se ha anulado. Porque aunque no lo puede ejecutar el Bedín, pero sí lo puede ejecutar ¿quién? Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Y la Gemara trae unos ejemplos aquí en la Baraita. Mishen itchayev sekilá, o nofel minagan, o hayar dorasto. Por ejemplo, la persona que tiene
se merece pena de muerte de sequilá, que es cuando lo tiran de un barraco, lo apedrean, ¿sí? Al final su muerte es que se tira de un barminán, de un techo, y se muere, que es similar a sequilá, o que viene un animal y lo tira, lo muerde y lo tira en contra el piso, que también es estilo sequilá porque lo apedrea, o sea que lo tira contra el piso. Una persona que se merece pena de muerte de serefá, de quemar, al final se muere quemado en un incendio, o una serpiente viene y lo pica y con su veneno le quema todo el cuerpo. Si Mishnit Jaev Ariga o Ninsar la Malhut o Listimba y Malab, una persona que tiene pena de muerte de Herek, que es Herek, con Saif, con la espada, le corta a la cabeza, al final al final el Malhut, el reinado, en el tiempo de antes, cuando ejecutaba a alguien pena de muerte, ¿cómo lo hacía? Con Saif también, entonces se lo llaman Malhut, o unos secuestradores vienen y lo matan, también que ellos hacían como el tipo de muerte lo hacían con el Saif. Y una persona que se merece la pena de muerte de Henek, que es ahorcarse, dice la Gemara, al final se ahoga en un río, en el mar, o se muere de una enfermedad llamada Haneket, que se le inflama la garganta, y así Barminan muere la persona. ¿Sí? Entonces básicamente tiene que ver con nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah que dice que según la medida de las acciones que uno hace, así Dios mide su consecuencia. ¿Sí? Entonces tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque el que se merece una pena de muerte, aunque el bedín no está para ejecutarlo, Hashem manda, según esa acción, la medida de la consecuencia necesaria. Seguimos. Tania. Si en la Baraita está escrito que Rebi decía, ¿cómo sabemos que según la medida de sus acciones, así es la medida de la consecuencia que le dan de Hashem? Sheneemar besasea beshalhat erivena. En li ela sea. Minain le rabot tarkab, bajatzi tarkab, kab bajatzi kab, roba bajatzi roba, toman beuchla, Talmud nomar, kijol seon, soen berrash. Bueno, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos? Repito otra vez la pregunta, que según la medida de sus acciones, Hashem da la consecuencia, también mide también la consecuencia. Dice nada porque está escrito en Yeshaya en el versículo, Besaasea, Beshaleja teribena, para enseñarte que según la medida tuya, así Hashem te va a pelear. Sí, así Hashem te va a mandar la consecuencia. Dice la Gemara, pero eso es únicamente besasea, cuando una persona hace algo grave. Sí, algo que tiene una seal, una cantidad grande de algo grave. Ahí puede ser que cuando el pecado es grande, ahí la consecuencia también va según el pecado. Pero cuando es algo más light que la persona hizo, ¿cómo sabemos que también la consecuencia va según también ahí se mide según sus medidas? O sea, en el versículo que mencionamos, que sí vemos que según lo que él hace, es la consecuencia, está hablando que él hace algo grande, besasea algo grande. Sí, dice, ahí es cuando la consecuencia va según su medida. Pero ¿cómo sabemos que también la consecuencia va según sus acciones? También cuando hace unas acciones que son pecados más light, dice la Gemara, eso también lo vemos del versículo, que está escrito, Kijol seon soen berrash. Cualquier medida mínima, lo que uno haga, cualquier pecado, según esa medida, Hashem le da la consecuencia. Sigue la Baraita diciendo, Minayin shekol pruta o pruta mitztaref el de Heshbon gadol, Talmud lomar, achat le achat, limtzo Heshbon. Dice la Gemara, ¿y cómo sabemos que un pecado más un pecado, ¿sí? Que un pecado más un pecado se suma a dos y se van sumando para un gran cálculo? Dice la Gemara, eso lo aprendemos del versículo en Coelet, que dice, Ajat le ajat limtzo Heshbon. Una más una se suma al cálculo. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Baraita, Vejen matzinu besota, shebemida shemadeda ba madedula, hi amda al petach beta leraot lo, lefikach kohen mamida shar nikanor umare kelona lakol. Hi parsa lo sudarim naim al rosha, lefikach kohen notel kipame al rosha, umanijó taja draglea. Explicamos esta parte, dice la Gemara, e igualmente vemos también en la mujer sotá, que por eso estamos mencionando todo esto. ¿Qué tiene la mujer sotá? De la misma manera que ella midió sus acciones, también Hashem le da la consecuencia en el proceso de la ashka'a, que es cuando se le da de tomar las aguas. Por ejemplo, nos dice la Baraita, ella se publicó enfrente de su casa, en la puerta, se puso a público. Igualmente, también el Cohen la pone en el Shar Nikanor, en el proceso de cuando toma las aguas, delante de todo el mundo, para que todo el mundo vea lo que ella hizo. Ella se puso
pañuelos bonitos en su pelo y demás para verse guapa con ese segundo hombre para seducirlo. ¿Y qué hizo Akadosh Baruj Hu? Que el Cohen en el proceso de la sotá, ¿qué tiene que hacer? Sacarle todo lo contrario, sacarle esos pelos para descubrirle ese pelo y destruirle esas trenzas que tenía. Hikishtalo panea, lefikach panea morikot. ¿Sí? Ella se pintó y se maquilló su cara para seducir a ese segundo hombre y efectivamente apenas empieza a tomar las aguas amargas, ¿qué es lo que le pasa? Se le pone la cara de color amarillo. Y Kajlalo Enea le fica Genea Voltot. Ella se pintó, se maquilló los ojos y por eso apenas toma las aguas amargas, ¿qué le pasa? Los ojos se les sanen y como que se les salen de la cara. Ella se arregló el pelo para seducir a este segundo hombre y por eso viene el Cohen y le destruye el pelo, le destruye la belleza de su pelo. Como vimos antes, ¿sí? Como mencionamos, ella le hizo como una señal a este segundo hombre para seducirlo, para que entre a su casa. Cuando pasó por enfrente de ella, así con el dedo, le hizo una señal para que venga y efectivamente, ¿qué le pasa cuando toma las aguas? Se le caen las uñas. Ella para embellecerse enfrente a este segundo hombre se puso con un cinturón bonito, por eso viene el Cohen y le pone algo feo, un Hebel Mitzri encima de los pechos, como mencionamos, para que no se le caiga la ropa. Ella puso expuesto su muslo, sí, desnudó su muslo y por eso el muslo se le cae cuando toma las aguas amargas. Ella recibió a este segundo hombre encima de su estómago cuando cohabitaron juntos, ¿sí? Y por eso lo que se le explota cuando toma las aguas amargas, ¿qué es? El estómago. Ella le dio a este segundo hombre de comer comidas ricas y manjares y demás para seducirlo, y por eso el corbán que ella trae un corbán de quemach seorim, de harina de cebada, que cebada es básicamente comida de animal. O sea, todo lo contrario. Ella hizo algo y Hashem en el proceso de la consecuencia es lo contrario. Sigue diciendo la Gebaraita, Ishkatu yain meshubach bekosot meshubachim lefikach kohen mashke mayim marim memkidash el jerez. Ella le dio a este segundo hombre de tomar vino, un buen vino en unos vasos bonitos para seducirlo. Por eso el Cohen viene y le da a ella de tomar también, pero ¿qué le da? Aguas amargas y no en vasos bonitos, sino en vasos feos de barro. Ella hizo esta acción a escondidas, encerró en un cuarto a escondidas con ese segundo hombre y cohabitó con él. Por eso viene otra persona que es escondidos, quien es Leabdil Akadosh Baruj Hu, Yosef Beseter Elión, y se encarga de ella directamente para castigarla. Sí, seter con seter. Ella hizo algo baseter, hizo algo oculto, y también viene el oculto, o sea, Akadosh Baruj Hu, el omnipotente, que es el oculto, y también se encarga de Sheneemar, Be'en Noef Shamran Eshef. Lemor Loto Shureni Ain Vegomer Beset Panim. Ok. Que Akadosh Baruj Hu mismo se encarga de ellas, dice en el versículo. Davar Ejeria Setaba Setera Makom Pirsema Begalu Sheneemar Tikasesin A Bemashaon Tigalera Atobekal. Otra explicación es que ella efectivamente hizo algo oculto, algo escondidas, y en el proceso se hace todo este proceso a público. Lo contrario, escondidas para la consecuencia de ella. Entonces, básicamente vemos en todos estos casos que también en la sotá, según la medida que ella hizo, esa es la medida que se le da. Seguimos un poquito más. ומאחר דנפקלה מאחת לאחת למצוא חשבון ככל שאון סואן ברעש למה לי לך מידה ומאחר דנפקלה ככל שאון סואן ברעש ומאחר דנפקלה מכל שאון סואן ברעש בסעשיה ושלחת ריבנה למה לי. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Al principio de la Baraita, sí, mencionamos, y la repito para que nos quede clara lo que la Gemara va a decir ahorita a continuación, mencionamos que del versículo Besasea Beshalhat Ribena, vemos que Akadosh Baruj Hu manda la medida, la consecuencia según la medida de su acción. Pero la Baraita preguntó que eso nada más cuando su acción fue una acción mala grande, un pecado grande. Vemos que también pecados chiquitos. Entonces la Baraita trajo otro versículo que dice Kijol Seon Soen Berrash, lo cual te menciona que también pecados chiquitos, la medida, según la medida de sus acciones en esos pecados chiquitos, también es la consecuencia, también es la medida de la consecuencia. Y después la Baraita trajo otro versículo para enseñarnos Ajat le ajat, limtzó heshbon, para enseñarte que cuando una persona hace varios pecados, muchas veces no recibe consecuencia por cada uno de ellos, sino se van aumentando uno más uno más uno para el cálculo, para hacer uno grande y después viene la consecuencia. Entonces viene la Gemara y dice, si ya tenemos
un versículo para enseñarnos que se suma 1 más 1 más 1, y de ahí lo aprendemos. ¿De dónde? Ajat le Heshbon Nefesh. ¿Para qué necesitamos el segundo versículo que mencionamos? Kijol Seon Soen Berash. ¿Para qué lo necesitamos? Dice la Gemara, no, porque del versículo Ajat le Heshbon vemos que 1 más 1 se suma y se va calculando. Pero ¿cómo sabemos que la medida de la consecuencia es según la medida de la acción? Por eso necesitamos el segundo versículo que nos dice Kijol Seon Soen Berash. Pregunta la Gemara, pero está bien, ¿sabes qué? Perfecto. Entonces, pero si ya tenemos el versículo que nos dice Kijol Seon Soen Berash para decirte que la medida de la consecuencia es según la medida de la acción, ¿sí? O sea, ¿para qué necesitas el primer versículo? ¿Sí? El primer versículo fue para decirte que la medida de la consecuencia va según la medida de la acción, inclusive cuando el pecado es grande. Pero si ya tienes el segundo versículo que te dice que la medida de la consecuencia es según la medida de la acción, inclusive en un pecado chiquito, en un pecado grande, sepa que el primero te queda ahorita disponible. ¿Cuál es el primero otra vez? Besasea, perdón, Beshalhat Ribena. ¿Para qué necesitas ese versículo? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Lech de Rav Hinena bar Papa de Amar Rav Hinena bar Papa en Akadosh Baruj Hu Nifra min Haoma Ad Sheat Shilucha Shneemar Besasea Beshaleja Begomer. Dice la tienes toda la razón. Ese versículo Besasea Beshaleja Teribena nos viene a enseñar otra cosa. ¿Qué nos viene a enseñar? Lo que nos dice Rav Hinena bar Papa. ¿Qué nos dice él? Nos dice que Akadosh Baruj Hu, cuando quiere cobrarse de una de las naciones, ¿sí?, no se cobra poco a poco, sino el momento que tiene que exterminar la nación, ahí se cobra por todo lo anterior. No le manda algo fuerte, después otra cosa fuerte, después de 5 años otra cosa fuerte, sino cuando llega el momento de cobrarse, se cobra completamente. Pregunta la hermana, no me cuadra con el caso de Mitzrayim. Eini ve'ama raba shalosh kosot amorot beMitzrayim. Lama אחת ששתת בימי משה, ואחת ששתת בימי פרעה נכו, ואחת שעתידה לשתות עם חברותיה. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Mitzrayim, Egipto, sufrió ¿cuántos sufrimientos? 3. Uno en los días de Moshe, que fue cuando la salida de Mitzrayim, justamente lo que estamos hablando en Pesach, ¿sí? Otro, Mitzrayim también sufrió cuando Nebuchadnezzar, el rey de Babel, destruyó a Mitzrayim, fue mucho después. Y otra, ¿cuándo sufrió? En el futuro, en Imam Mashiach, cuando venga el Mashiach, todas las naciones van a sufrir. Entonces vemos que tú antes me dijiste Besasea Beshalhat Teribena, se refiere a decir que cuando vienen a cobrarse de una nación se cobran completamente, directamente de una de esa nación. Aquí vemos de que en Mitzrayim, el mismo Mitzrayim tuvo 3 episodios diferentes, 3 sufrimientos diferentes en diferentes momentos. Dice la Gemara, no me cuadra con lo que mencionamos antes. Dice la Gemara, Vejiteima han hasdu vehani acharin eninu, veatania amar Rab Yehuda min Yamin, que era Mitzri, Beatania, Amar Rab Yehuda min Yamin, que era Mitzri, Hayali, Haber mitalmid Rabbi Akiva, Amar min Yamin, que era Mitzri, Ani Mitzri Rishon, Menasati Mitzri Rishona, Así livni Mitzri Shina, que Sheben Beni, Mutal Labo Bekaal. Dice la Gemara, no me cuadra. La Gemara dice, ¿sabes qué? Antes de que no me cuadra, la Gemara dice, ¿sabes qué? Puede ser que la explicación es de que en verdad, Akadosh Baruj Hu, cuando se cobró de Mitzrayim, de Egipto, sí se cobró completamente de ellos. Pero estos 3 episodios es con Egipto, pero no es el mismo Egipto. El segundo no es el mismo Egipto del principio. O sea, como Moshe ya acabó con los egipcios completamente, y después vino un segundo Egipto de otras personas nuevas, que son los de Nebuchadnezzar, y después vino otra vez en el futuro, la próxima nación, cuando venga el Bimot Mashiach, es una nación nueva. Dicen, puede ser que es eso. Entonces, según eso, ya queda todo perfecto, que efectivamente cuando Akadosh Baruj Hu se cobra definitivamente y de una vez con ellos, y la razón que se cobraron de Mitzrayim 3 veces es porque son 3 diferentes Mitzrayim, la misma tierra, pero 3 diferentes naciones. O sea, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque está escrito en la Baraitá, si en la Tosefta en Kiddushin está escrito, o sea, en el tiempo del Talmud está escrito, dice Rabbi Yehuda que Minyamin era un convertido egipcio. Hay una regla que Ger Mitzri, una persona que se quiere convertir egipcio, hasta la 3ª generación no se puede casar con un judío, sino tiene que mantenerse entre los convertidos, y después de la 3ª generación se puede casar con un judío. Y en el tiempo del Talmud comenta Rabbi Yehuda que Minyamin era un compañero de él, de los alumnos de Rabbi Akiva, y Minyamin era un convertido mitzri, y se casó, y dijo Minyamin que él se casó con una mujer convertida mitzriya, y dijo, yo soy mitzri primera conversión, ¿sí? Yo era mitzri y me convertí, y mi esposa también era mitzriya y se convirtió. Mi hijo va a ser ¿qué? Mitzri 2. Segundo nivel. Y voy a encargarme de que él se case ¿con quién? Con una Mitzriya 2 también. ¿Para que qué? Para que el tercero ya sea tercero y esté permitido en que se case con un judío, con un Israel. Dice la Gemara, vemos aquí que en el tiempo del Talmud todavía se mantenía ahorita la prohibición de Ger Mitzri de 3ª generación. ¿Cuándo fue? El tiempo de la Torá. Sí, el tiempo de Mitzrayim, de la Torá.
Sabemos que el Mitzrayim de la Torá, el Egipto de la Torá, del tiempo de Moshe, es el mismo Mitzrayim de ¿qué? Del Talmud, de Nebuchadnezzar y todos los demás. Entonces tú no me puedes decir que el Egipto que está escrito en la Torá, en Nebuchadnezzar y el futuro, son diferentes naciones de egipcios porque una se acabó y empezó otra nueva. No, sino todas la misma. Dice la Gemara, vuelve la pregunta. Vemos de que tú me dijiste, se vuelve la pregunta que tú me dijiste que cuando Akadosh Baruj Hu acaba con una nación, acaba una nación de una vez. Aquí vemos de que Akadosh Baruj Hu le mandó el sufrimiento a la nación de Egipto, en 3 momentos diferentes y no de una vez. Por eso la Gemara arregla lo que dijo Rabbi Hanina bar Papa, dice lo siguiente. Ela itmar itmar, amar Rabbi Hanina bar Papa en Akadosh Baruj Hu nifra min hamelech at she'achilucho sheneemar besasea beshalchat erivena. Dice la Gemara lo que se refiere a Hanina bar Papa diciendo no es que Akadosh Baruj Hu no se cobra de la nación completa sino de una vez. No, de la nación sí puede tardarse varias veces como vemos en el caso de Egipto, ¿sí? Sino se refiere que cuando se va a meter, ¿sí? Con el rey que lidera esa nación en esos momentos, cuando va a hacerlo sufrir, cuando llega su momento, ahí acaba de una vez. No se refiere a la nación, sino se refiere al rey. Y eso es ese es el versículo Besasea Beshalchat erivena, que se refiere al rey de la nación, o sea, sobre el rey de la nación. Y la Gemara trae una prueba para esto. Amei Matin Lead de Rabbi Hanina bar Papa, ajá. Mai dichtiv ki ani Hashem lo shaniti ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Ani Hashem lo shaniti lo hiketi leuma ve'shaniti la. Ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Ainu dichtiv chitzai achalebam, chitzai kalim ve'em enam kalim. La Gemara dice que, mejor dicho, no con una prueba, sino que lo que dijo Rabbi Hanina bar Papa lo traje sobre este versículo, que hay un versículo en Malachi que dice ki ani Hashem lo shaniti Veatem bene Jacob lo gelitem. Ani Hashem lo shaniti, yo Dios no dupliqué, ¿qué se refiere? Que no le di una nación y le mandé otro sufrimiento otra vez. Veatem bene Jacob lo gelitem, para enseñarnos que el pueblo, sí, bene Jacob es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se exterminó, pero las flechas sí se exterminaron. O sea, que cuando Akadosh Baruj Hu se encarga de mandar, manda una y acaba y no da doble. ¿Sí? La Gemara dice que aparentemente, los Mefarshim, no la Gemara, los Mefarshim aquí preguntan que aparentemente aquí se refiere a la nación de Israel. Se vuelve la pregunta otra vez, pero los Mefarshim entonces aquí analizan este tema, pero tienen esta pregunta clara. Pero el tema que dijimos antes más que todo no es sobre la nación, sino es sobre el rey. Vamos a acabar aquí este daf. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.